Muy buenas tardes, bienvenidos a Aragón Opina, espectadores de la General Televisión y oyentes de Radio Aragón. No será la última vez, ni mucho menos, que hablemos en este programa y en esta casa del pesado sector público empresarial aragonés. Lo podríamos extender al resto de España, pero claro, somos Aragón Opina y nos interesa mucho lo que pasa en nuestra comunidad. Un lastre, un peso excesivo, como quieran, que en estos últimos años de Ejecutivo Pepe Par no se ha limado lo suficiente. Por mucho que diga el consejero de Economía, Francisco Bono, ayer en sede parlamentaria en las Cortes, de que nos hemos ahorrado 43 millones por aquí, de que se han reducido bastante la participación del Gobierno de Aragón en empresas públicas, queda mucho camino por recorrer. ¿Y saben por qué? Pues fundamentalmente porque, claro, el PP igual no ha podido hacer todo lo que quería hacer. Su socio es, ya saben, partidario, y lo ha sido siempre, y también los otros, los que ahora están en la oposición, de engordar mucho el sector público empresarial aragonés. No descubro América. Colocar a los amigos, clientelismo y, sobre todo, y también ineficiencia absoluta con el dinero de todos. Claro, que el concepto de que el dinero público sea de todos, ya saben que algunos pues no fueron a clase aquel día. El caso es que todavía tenemos muchas empresas públicas, para mí demasiadas, que algunas lo único que han hecho ha sido fusionarse y en otras al Gobierno de Aragón le ha costado mucho liquidar su participación, o mejor dicho, le está costando. Ah, y un dato más, no quiero amargarles el viernes, pero según el Gobierno de Aragón y según los datos que nos han facilitado, la deuda de las empresas públicas en nuestra comunidad actualmente es de 82 millones de euros. Cuando comenzó la legislatura, insisto, según datos del Gobierno de Aragón, de hoy mismo, la deuda era de 464 millones de euros, según el segundo trimestre de 2011. ¿Nos lo creemos? Comenzamos. Vamos a hablar de este y de otros asuntos con nuestros invitados de hoy. José Ramón González, buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Dicen que el papel lo aguanta todo. Estas son las cifras, negro sobre blanco, que nos da el Gobierno de Aragón. Otros manejan otras cifras, como todo, porque si lleváramos el debate a la sanidad, a la educación, a los profesores que han echado, a los que no, cada uno nos dice una cifra. ¿Cuál es tu impresión? Bueno, es que llueve sobre mojado. Este debate lo hemos tenido en esta misma tertulia y yo creo que es la cuarta vez que hablamos de esto en los últimos tiempos. No, y seguiremos, José Ramón. Y vamos porque además en esta casa nos hemos empeñado en que no se haga un lifting al sector público empresarial. Yo creo que se le haga una liposucción. Brevemente, hay que acometer de una vez por todas conocer cuál es realmente el entramado societario público, conocer realmente cuál es el estado económico de los mismos, pero nada de artificios contables, contabilidad de verdad, que venga alguien y que haga la contabilidad real, no con artificios de números, porque desde luego yo creo que se juegan con las cifras y por temas electorales únicamente. Y estamos en lo de siempre. ¿Para qué sirven las empresas públicas? Las que tenemos sirven de algo, no sirven, dejan de servir. Ese debate hay que empezarlo algún día, hay que abrir el melón y ya va siendo hora de que se abra. Santiago Palazón, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Es que como sueltas tantas perlas en tu intervención inicial, nos lo pones difícil. Pero tres solo. Has dicho una palabra, dices que el socio de gobierno del Partido Popular en la DGA es partidario, ¿verdad? Vale. Sí. A partir del par, el resto ya le puedes poner absolutamente lo que quieras, porque ahí está la raíz de todos los males, en el fondo. No en el par, sino en que, claro, el par viene de 12 años de gobernar con el PSOE, efectivamente, con lo cual entonces, claro, pues aquí esto no se puede cambiar uno de ropa de la noche a la mañana, ¿no? En el sentido político. Claro, en segundo lugar, como bien decía José Ramón, la primera cuestión que habría que dilucidar es que cuando habla un consejero, en este caso de Economía, Francisco Bono, a la presidenta, cuando hable quien sea, decir, vamos a ver, vamos a trabajar con términos comparativos reales. Es decir, ¿está usted hablando de aquellas empresas, o sea, considera empresas públicas las que están participadas al 100% por la DGA? ¿Está incluyendo o no aquellas en las cuales hay un porcentaje por lo menos del 50%? ¿Está incluyendo o no aquellas en las cuales la Diputación General de Aragón, el Gobierno de Aragón, Comunidad Autónoma, participa con un porcentaje significativo? Es decir, ¿de qué estamos hablando aquí? Porque es lo primero que te decía José Ramón. Claro, primero, un inventario. Bueno. Segundo, había 464 millones de deudas al comenzar la legislatura y ahora solamente quedan 82. Hombre,
tal y como ha ido esta legislatura, con los agobios y apreturas económicas que hemos tenido, incumplimientos de los objetivos marcados por Madrid, etcétera, no sabía que a la comunidad autónoma le hubiera tocado la lotería primitiva. Bueno, de hecho, tampoco sabía que el gobierno de Aragón jugara la lotería primitiva o el euromillón. Es decir, es que esto me suena a lo que muy bien decía José Ramón. Es decir, artificios contables. O sea, no es ni siquiera ingeniería financiera. Es que yo creo que lo que nos están ofreciendo a los ciudadanos es albañilería financiera. Exactamente. Creo que merecemos un poquito más de respeto, ¿eh? Yo ya me he hecho a temblar, Santiago, porque después de escuchar y de ver esta semana aquí en este programa, que me dicen y me cuentan los políticos por la Cámara de Cuentas, que la Cámara utiliza unos criterios contables, que las administraciones utilizan otras, y claro, yo pensaba que había solo unos criterios. Qué inocente soy. Javier Martínez, buenas tardes. Y solo hay unos, que utiliza la Cámara de Cuentas, no faltaría más. Buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes. Sí, yo creo que lo más importante de todo es saber a qué jugamos. Si jugamos a fútbol o a balonmano, si podemos dar con el pie o no con el pie. Porque depende de a qué estemos jugando, es muy importante. Yo creo que cualquier persona que tenga el más mínimo interés en informarse ya ve la dificultad que está de saber exactamente si las empresas públicas son las 116 que decía a mediados de año el Ministerio de Hacienda o las 60 y tantas empresas menos que decía nuestro gobierno. Yo creo que lo importante a efectos de calle, que a mí lo que me interesa es en qué está invirtiendo este gobierno el dinero público, el dinero que es de todos. Yo entiendo que hay ciertos momentos y ciertas situaciones en las que es bueno la colaboración público-privada, incluso en algunos casos pues no quedará más remedio que sea todo empuje público, pero solo en aquellas cosas en las que no hay suficiente motivo privado para que pueda funcionar solo, porque lo contrario no tendría sentido. Estaríamos haciendo una competencia desleal hacia gente que podría no solo trabajar, sino generar impuestos, por lo tanto todos iríamos mucho mejor. Salvo que tenga sentido para que aquellos que crean una sociedad como andamiaje y como entramado para, otras cosas. Hay un discurso, estamos en un momento electoral y es complicado, pero yo creo que hay un discurso en el que si un partido hemos visto que proponía una generación de impuestos de en torno a de puestos de trabajo de en torno a 1 millón haciéndolos públicos, bueno, pues eso es una opción, pero hay que romper un poco una lanza, sobre todo que la gente no tenga miedo a que el Estado, que la administración pública se retire de un determinado sector y deje puertas a la iniciativa privada. No significa que no se vayan a generar puestos de trabajo, significa que simplemente no se van a generar puestos de trabajo público. Por lo tanto, y por centrar, a mí me sorprende que no sepamos exactamente de qué números estamos hablando, porque solo si conociésemos al detalle todos estaríamos más tranquilos y no lo pondríamos en duda, ¿no? María José Col, buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes. A ver, yo creo que la clave está en que efectivamente este es un año electoral, que las empresas públicas están colocados, trabajando a dedo, mucho político y mucho amigo de político, que ahora no le interesa que sus empresas, entre comillas, den un balance negativo porque tienen que volver a buscar trabajo. Es decir, están otra vez a la cola de a ver si ganan y me vuelven a colocar en las empresas públicas. Si yo doy una imagen negativa, no me van a volver a colocar. Con lo cual, dos cosas importantes. Una, el año electoral, y otra, nos están engañando. Y cuando nos están engañando yo entiendo que hay varios abogados, pero eso es un delito. Es decir, a ver, claro, sí. Porque esa que María José está en la cárcel, tanto banquero, tanto empresario. Vale, este es dinero público, es mi dinero, y me están engañando. Presunto en todo caso, María José. Vale, no, perdona. No te vayas a encontrar con una citación judicial. Es que si no... Que no te cuesta nada poner el presunto por delante. Pues el presunto. Pero es que la semana pasada se debía más dinero que esta. Entonces, ¿qué pasa? En una semana, efectivamente... A ver, es la que lotería no que ha dicho Santiago. Claro. No sé qué día toca ya. Vale, bueno, pues si le ha tocado la lotería, que me lo digan. Y porque espera si el 19 de marzo, que es el supercuponazo el Día del Padre. De la 11. Entonces, claro, nos a quedamos partir de ese ahí día, tenemos ya se nivelará la deuda de las empresas públicas, además, a partir del 19 de marzo, supongo, ¿o qué? No. Me están mintiendo. Y a mí, sinceramente, como ciudadana, ya es que llega un momento que se me abren las carnes. Aquí hay una cuestión, María José, que planteas como ciudadana. Es que si tú vas a Hacienda, tienes un criterio y nada más. Y no puedes decirles no, yo considero que esta factura, ¿verdad, Santiago? La tengo que invertir de esta manera, de otra no. Llega el tipo con las rebajas y saca.
y te meten una inspección y pagas y punto. Entonces, yo no sé por qué no hay nadie, ningún ente que se ate los machos y ponga unos criterios para todo el mundo. En lo público sí que lo hay. Sí que lo hay. ¿Pero quién? ¿Pero quién? El concepto que he dicho, que se aten los machos y que se aten los machos, que lo pongan, o sea, que los criterios se cumplan. Pero el mismo criterio, lo que no puede ser es que públicamente salgan aspirantes a políticos y políticos aquí hablando de es que sí, es que no, es que tal. Es que se queda la gente, ciudadanos, una sensación de que aquí todo el mundo puede decir lo que quiera y que qué están haciendo con la gestión pública. Mentir. Pero muy brevemente, si me permitís, yo primero mi mantra. Es decir, en este año vamos a escuchar poca política y mucha propaganda. Yo todas las semanas dando la matraca con lo mismo. Segundo, las empresas públicas no es un invento de ahora. Durante toda la época franquista, incluso antes, pero vamos, por irnos al periodo más reciente, había empresas públicas. Que hacían pantanos. Llamadas empresas nacionales. Dependían casi todas del INI. Había algunas que dependían de otros organismos, organismos autónomos del Estado. Estaban perfectamente controladas y eran un paralelo a la administración que se sometía a las mismas reglas de funcionamiento que la misma administración. Jamás hubo ningún problema con ninguna de ellas. Bueno. Luego llega ya la etapa de la democracia post-constitucional, la democracia inorgánica, y entonces de repente las empresas públicas, pues nada, todo a desaparecer, todo a privatizar, no sé qué. Hasta que de repente dicen, hombre, no es mala cosa todas las empresas públicas, pero otras. Es decir, que lo que hacen, que son las actuales, y las han hecho todos los partidos, y en el Estado, las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, que es lo más ya inconcebible del mundo. Lo más friki. ¿No? Que nos sirve para determinadas parcelas de gestión, de inversión, de gasto, de ingreso, de tal, sacarlas fuera del control, lógicamente mucho más rígido, de la intervención del Estado, de la intervención de la comunidad autónoma o de la intervención municipal. Y entonces ahí, claro, son otro tipo de empresas públicas distintas que los dos grandes partidos lo han hecho a nivel nacional, y también el PNV y Convergencia y demás en los territorios donde gobiernan, porque se han encontrado que es una forma de salir de la luz del control público, entrar en la penumbra cuando no en la oscuridad, y efectivamente ser, en algunos casos, auténticas agencias de colocación, cuando no de unos dislates económicos y de unos dispendios que efectivamente podrían tener algunos de ellos la consideración de presunto delito de malversación de caudales públicos, porque se está poniendo de manifiesto ahora, en cuanto que un órgano fiscalizador dormido durante años porque estaba la ley pero no lo constituían, la Cámara de Cuentas se ha puesto a trabajar y ha empezado a levantar alfombras, y es lo que nos estamos encontrando. Pero lo que no es una presunta tontería es no considerar o dejar de considerar una empresa en la que participa el gobierno, como una empresa pública. ¿Por qué? Yo siempre he considerado que el dinero público hay que tratarlo con muchísimo más cuidado y muchísima más delicadeza. Por lo tanto, al margen del porcentaje en el que recibe una ayuda a una empresa o está participada en su capital social o en la estructura que quiera una empresa, yo creo que solo el hecho de estar financiada con ayudas públicas debiera ser que tendría que ser muchísimo más transparente. Estamos hablando de empresas, pero es que hay empresas, hay fundaciones, hay 1000 fórmulas jurídicas de sacar dinero, de sacar el dinero del circuito público a otros circuitos paralelos, que lo que hacen son dos cosas. Primero, generan una inquietud y una incertidumbre en nosotros tremenda. Y segundo, en este momento lo que debiera ser es un cargo de responsabilidad para cualquiera que tuviese una responsabilidad política, porque yo creo que el explicarnos a nosotros, explicar a todo el mundo en estos momentos, año electoral, efectivamente, como dice Santiago, lo cual me estropea o lía todo un poco, pero explicarnos a alguien con claridad que no somos tontos, ni presuntamente tontos, somos gente normal a la que si nos explicasen exactamente cuáles son las cuentas, estaríamos en muchos casos de acuerdo. Y en otros no, pero podríamos poner los medios para solucionarlo. Hombre, lo que tiene razón Javier es el tema de las subvenciones. La empresa pública se supone que se constituye para llegar a un sector en el que se considera que puede hacerse una intervención pública, pero no un solapamiento de lo que sería la gestión pública como tal.
Porque si tú coges una subvención directamente, se lo das a un tercero, hace un trabajo concreto y no lo hace la administración. Si tú creas una empresa pública, pero resulta que no es libre en el mercado para generar su propia autosuficiencia y ser rentable económicamente, no ya rentable, sino hacer lo que tiene que hacer, resulta que está sacando dinero público mediante subvención para tapar los agujeros, que es lo que está pasando, y estamos creando una cantidad ingente de pérdidas que además son continuadas en el tiempo, sin que todavía sepamos en qué consiste esa empresa, para qué sirve, si realmente era necesario haberla constituido, qué personal tiene, de dónde ha salido, como bien decía María José, qué ayudas públicas ha recibido. Esta la opacidad que se nos ponen los pelos de punta a los ciudadanos. Importante el detalle, José Ramón, de cara a los que nos ven y nos escuchan, una cosa son lo que deben, que a mí sean 82, sean 100, 200, 400, es en sí una barbaridad lo que deben, es decir, lo que deben con dinero de todos, del público. Otra cosa es lo que pierden. Porque pierden año a año muchísimo dinero. No, y por eso deben cada vez más. Claro, evidentemente hay que recurrir al endeudamiento o, como decía José Ramón también, es que este es el concepto que tienen algunos de la llamada economía sostenible. Es decir, que hay que sostener desde la administración institucional, la administración territorial en el fondo, todo este entramado de empresas que, como tú bien decías, año tras año van perdiendo dinero, claro, y entonces hay que seguir inyectando públicos, con un problema fundamental. Es que dices, vamos a ver, los presupuestos. Pero fundamentalmente, ¿quién gestiona esto? ¿Con qué control? Porque lo único que se sabe es que a final de año de repente dice, ojo, que me ha salido rojo, y por lo tanto hace falta poner tanto desde el alma nutricia, que es la administración, para cubrir este déficit. Y por lo tanto, enlazando también con lo que decía antes María José, claro, para que haya una serie de gente, que muchos se ganan muy honradamente la vida, hacen una gran labor, pero no lo son todos, que puedan permanecer en unos puestos a los cuales, por oposición pública y de libre concurrencia, jamás hubieran podido acceder. Por eso efectivamente, es donde ha dado en el clavo. Control, pero también con una cierta capacidad de gestión. Y profesionalidad, competencia profesional. A cualquiera de nosotros se nos exige responsabilidades profesionales. A los políticos y a los gestores de empresas públicas, cero. Claro. Ahí es donde quería llegar antes cuando decía lo del delito. Es decir, yo no me puedo saltar una norma profesional y aquí se la están saltando constantemente y encima nos dicen que no, que esto va bien, que lo están solventando perfectamente. Perdona, pero eso no es cierto. Pero es que quien tendría que pedir responsabilidades al gerente, a los directivos, claro, de las empresas públicas son lo mismo que los han colocado allí, con lo cual entonces evidentemente perro no come carne de perro, ¿no? El Código de Comercio habla claramente de que hay que llevar la empresa como un buen padre de familia, ¿verdad, Santiago? Es un concepto genérico, o sea, sentido común, como llevas tú las cuentas de tu casa. Entonces resulta que para una cuestión profesional, como es una empresa que hace una actividad concreta, no se busca profesionales que sepan hacerlo. Gerentes, gestores que sepan hacerlo y que técnicamente, con el procedimiento de libre concurrencia que sea, o en algún caso fichando a un profesional bueno porque es necesario, sino que tenemos ahí un batiburrillo de no sabemos el qué y desde luego no sabemos si hay oposiciones, concurrencia pública para los puestos de trabajo. Volvemos a lo mismo, el problema viene de raíz. Sabemos que no lo hay. Sabemos que no lo hay. La opacidad que hay y luego cada año se desvirtúan los presupuestos porque para determinadas actuaciones, yo que sé, acción social, educación, cultura, hay X cantidad, pero igual hay que detraer una cantidad para pagar una deuda de una empresa pública que igual no tendría que existir desde hace 3 o 4 años para atrás. Entonces, ¿quién es el responsable? ¿Por qué nunca hay responsabilidad? ¿Por qué no hay responsabilidad, como dice María José? Una responsabilidad en ese sentido doble. Por un lado, profesional técnica, es decir, si tú no eres un técnico profesional, no te metas, nadie te lo ha pedido. Es que resulta que ahora cualquiera de nuestros jóvenes le piden una oposición con 3 idiomas, 2 carreras, para estar de operario en un establecimiento hostelero, sin hacer propaganda. Y sin embargo, para estos puestos, pues solo sabemos que hay una relación de afinidad con las personas que lo han puesto. Yo creo que le clama al cielo la meritocracia, el sistema de competencias, un país moderno. Yo creo que todo esto es clientelismo y tiene que acabar de una vez por todas. ¿Quién controlaba Plaza? Ya que hablamos de control.
Bueno, ahí se ha empezado a abrir Y una... subimos a otro escalón, al escalón de la corrupción. Ahí, cuidado, se ha empezado a abrir una fisura curiosa, ¿eh? Es decir, en cuanto ya se ha pasado al plano político, ya empiezan a decir que, bueno, esto yo se lo dije a este, pero entonces este ya no hizo. Es decir, ya estamos a nivel de consejero, ya ha aparecido el nombre del consejero Velasco. Bueno, y ahora, sí. y ahora han pasado al plano de sálvese quien pueda. Claro, ahora, cuidado, porque... Ojo que me quemo. Me parece Ojo que me aquí quemo. se va a cantar la Traviata, Tosca y el Barbero de Sevilla, ¿eh? Ojalá. Es decir, ojalá, claro, porque se ha dado el salto ojalá. ya. Pues alguno está Se ha dado el sentado salto. Ojalá se en la cante. mesa de las Cortes. Ojalá se Yes, cante, claro. porque lo que ya Ya. no puede ser Pero es es que lo que hace haya un falta, diputado que que sea empiecen una a hablar. cabeza de turco y que pague las culpas de todos los demás a cambio de no sé qué, porque es que me parece ridículo que haya un señor imputado que tenga una información valiosa sobre el tema y se calle. Es que eso me parece, desde cualquier punto de vista, de perogrullo. Es que me parece tonto. Es decir, no te tragues tú solo. Si sabes las cosas que han pasado realmente, vete y ponlo encima de la mesa de Ahí del entramos juez. en otro debate. Las cuestiones salen por despecho o Claro. por cabreo. Es decir, por alguien, recordé el Pero es caso que de ni los siquiera. Puyol, una exnovia, el caso de Plaza, un ex empleado, o como en algunos estamos viendo en Madrid y en otros sitios, por cuestiones políticas, para que la silla esta me sí. interesa, le voy a dar un José empujón. Ramón, siempre Pero es desde los dentro tiempos nunca. del Capone. Desde dentro nunca, jamás. El contable despedido. Efectivamente. Ahí, por ahí es por donde han Claro, salido o la siempre mujer las cosas. despechada, efectivamente. Nunca Exacto. le hemos dado importancia al regulador, al que controla. O no sé si le hemos dado importancia o no, No se lo la ha hemos- hecho no bien. se la hemos dado, Javier. Porque si miramos la historia desde temas financieros, pasando por empresariales y sobre todo públicos, en todos los casos ha habido un regulador, hay un supervisor, alguien que lo controla y que tiene que obligatoriamente tener sus responsabilidades. Y en este caso tenemos un organismo autonómico y un organismo nacional que controla los presupuestos públicos y el gasto y el uso que se hace de ese dinero. Démosle capacidad suficiente como para que controle, tome medidas y corrija. Perdóname, Aquí Javier, viene Montesquieu. capacidad suficiente para Montesquieu. Para supervisar controlar, sería. tienen todos los Muerto, organismos José Ramón. supervisores. Sí, sí. Que los que están en los organismos supervisores cobran todos los meses con puntualidad matemática, A ver. por supuesto. Ahora, que hayan realizado su trabajo adecuadamente, pues no de todo se puede afirmar. 20 segundos para Montesquieu. Montesquieu, es que Javier, es que la separación de poderes, es que estamos en un país en el que es que todo está interrelacionado, es que todo, absolutamente todo, desde el Poder Judicial, hablo de las grandes escalas, no evidentemente el juego de primera instancia de instrucción, Que nos vamos. es que está todo politizado, entonces yo creo que hay que volver a recuperar Montesquieu y leérnoslo otra vez. Pero si ya lo mató Alfonso Guerra. Sí. Bueno, pues resucitémoslo. Nos vamos a la pausa, volvemos en unos minutos aquí en Aragón Opina, no se vayan. Estamos de vuelta en Aragón Opina, saludamos a los oyentes de Radio Huesca, hoy compartimos tertulia con José Ramón González, Santiago Palazón, Javier Martínez y María José Col. Hemos estado hablando de las empresas públicas en Aragón, ahora abordaremos otros asuntos, pero antes la columna de opinión que hoy lleva la firma de Alfonso Álvarez. Hoy quiero hacer referencia a un acto cultural que me ha llenado de satisfacción y es nada más ni nada menos que el día 10 de marzo, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de Fernando el Católico, el gobierno de Aragón y con la presencia de los monarcas españoles, de Felipe VI y la reina Leticia, inauguraron una magna exposición en el Palacio de la Aljafería. Una exposición que versa sobre multitud de aspectos del monarca desde su nacimiento hasta su fallecimiento en el año 1516. Es una muestra que contiene pinturas, esculturas, orfebrería, joyas, manuscritos, bibliografía, etc. Un sinfín de documentos que nos acercan más profundamente a la gran figura de Fernando el Católico. Fernando el Católico es uno de los grandes monarcas de la Corona de Aragón y por extensión uno de los grandes monarcas de España. Con su matrimonio con la reina de Castilla Isabel, crean una nueva España. Pasamos de la España medieval, la España fraccionada en reinos que se enfrentan constantemente entre sí, a una España con un objetivo común, a una España que va a intervenir en Europa, que va de alguna manera a ser reconocida como una de las grandes naciones de la nueva edad moderna. Esta España a la que yo estoy haciendo alusión es obra precisamente de Fernando II el Católico,
apodo que le dio el Papa Alejandro VI en el año 1496. Pensemos que Maquiavelo, en su obra El Príncipe, le reconoce como uno de los grandes monarcas del Renacimiento. Yo recomiendo a todos los zaragozanos y por extensión a los aragoneses que hagan una visita a esta magnífica muestra de uno de los grandes monarcas, como he dicho anteriormente, de la Corona de Aragón. Vamos con otros asuntos porque todavía colea, y lo que te rondaré, Morena, el tema de la crecida del Ebro. Aparte del lío político y las acusaciones de unos y de otros, a mí me preocupa, lo último que me preocupa es las ayudas, que ya saben que hay un decreto abierto, yo no sé si lo han abierto mucho o poco, del Gobierno central, porque el Gobierno de Aragón tiene que implementar ayudas para llegar donde no llega Rajoy. Y tenemos que implementar tantas que ahora tenemos que endeudarnos y tenemos que pedirle a Hacienda que, por favor, a Montoro, que nos amplíe el techo de gasto, porque con el fondo de contingencia, que eso es lo que está establecido presupuestariamente, pues no da, porque son 23,2 millones de euros. ¿Qué os parece? Porque da la impresión, insisto, de que si no llega por un lado, al final tenemos que ponerlo nosotros. Primera cuestión, la Ley de Aguas de 1985, recordemos a los oyentes que la anterior Ley de Aguas era de 1879. Es decir, que pasado un siglo, en 1985, se produce una auténtica revolución en el sector hidráulico, ¿no?, de este país. Y establece muchas cosas con una claridad tajante. Y una de ellas es el principio de unidad de cuenca. Sí. De tal manera que el río Ebro, su gestión está encomendada en exclusiva, es competencia exclusiva y excluyente de la Administración General del Estado. Por lo tanto, si el río Ebro, con comportamientos extraños o no, como dice Luisa Fernanda Rudy, desde la altura de Gran Vía 11, que ahí no nos llega la riada, porque claro, el Huerva, pobrecito, no si llega. Llegara mal. Bien. Dices, vamos a ver, si es un río estatal, cuya gestión corresponde al Ministerio de Medio Ambiente o de Agricultura y Medio Ambiente ahora, antes Obras Públicas, etcétera, a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro, ¿qué demonios pinta el Gobierno de Aragón, los impuestos de los aragoneses, pagando nada? Pagando esta ronda. Y ojo, esto es compatible con que defiendo con ardor guerrero que a los damnificados por la riada mal gestionada y peor prevenida, y ojo con la que viene con el deshielo, que va a ser aún peor, porque además se va a encontrar unas circunstancias mucho peores, freático colmatado, unas tierras que ya no son capaces de absorber nada más. Es decir, ¿qué hace la Diputación General de Aragón gastando ni un solo euro en indemnizaciones? Insisto, haciéndolo compatible con que los dañados, los perjudicados, tienen derecho a ser indemnizados, pero por el Estado, que es el que gestiona el río Ebro. Estamos diciendo, por un lado, que Cataluña no puede intervenir ni en el Delta, ni en el Ebro, ni no sé qué, porque es estatal y es un principio de unidad de cuenca, y por otro lado, pone dinero la Diputación General de Aragón metiéndose en lo que a mi entender es claramente una camisa de 11 varas. Con un dinero que no tiene. Y además no lo tiene. Es el otro se debate. dijo, los daños son unos 25 millones de euros y tal. En estos micrófonos yo dije, de Tracatrá, 75 a de 100, nada. dicen en la Confederación Hidrográfica del Ebro que no bajan. Ese es un dinero que tiene que poner el Estado. El Estado. Y si una carretera autonómica causa un daño, entonces será la Administración Autonómica la que tenga que poner dinero. Para mí, de luego, me parece un terreno muy peligroso en el que se ha metido el Gobierno de Aragón y Luisa Fernanda Rudy al frente, gastando dinero en todos los aragoneses en una competencia que no es autonómica. Y estamos hablando de muchísimo dinero. Si la gestión del río, como tú dices, es del Estado, entonces los trasvases también los tiene que decidir el Estado. Claro, y por eso se aprobó en su momento el trasvase y por eso en su momento también se desaprobó. Es decir, es que tenemos el plan... Claro, es que perdóname, no podemos María José, emplear, por un lado, los recursos del Claro, Estado y por otro lado... Pero María José, discúlpame, por un lado está el Plan Hidrológico Nacional, pero por un lado está el Plan Hidrológico Nacional, lo aprueba el Estado, y luego los planes hidrológicos de cuenca, que también los aprueba el Estado, salvo en aquellas cuencas internas cuyos ríos solo recorran el territorio de una comunidad autónoma. Pero es que los puedes contar con los dedos de una mano. Es decir, por ejemplo, en Cataluña, el Ter, el Llobregat y poquito más. Y si no me equivoco, ya en el 2003 el gobierno aragonés solicita emitir deuda
para hacer frente a las indemnizaciones de la riada de entonces, y no se le autoriza a emitir deuda porque no tiene justificación emitir deuda para un gasto que no es un gasto propio de tu administración. Por lo tanto, yo no sé exactamente, a mí me sorprende, me ha sorprendido mucho. Yo todo lo encajo, como decía Santiago. Que no te sorprenda, es que estamos en año electoral. Exactamente. Estamos en el año electoral. Cosas Allí va. a lo mejor resulta. Esto hay que acudir a los hermanos Marx. Es decir, el Estado pone no sé cuánto. No, bueno, eso también, José Ramón, pero dice, el Estado pone no sé cuánto. Y entonces Luisa Fernanda Rudí o el gobierno de Aragón dice, y 2 huevos duros. Sí, pero 2 huevos duros son 23 millones de euros. Yo creo... Dedíquelos a usted cosas que son competencia de la comunidad autónoma y exija, en representación de los aragoneses perjudicados, que al final lo somos todos de forma directa o indirecta, exija que el Estado pague íntegramente todas las indemnizaciones que le corresponde pagar. Ahí estamos. Ahí está. No, tienes razón, Santiago. En ese último momento en el que yo quería incidir, qué poco peso tiene Aragón en la política nacional. Qué poco peso tiene una comunidad autónoma gestionada, gobernada por un partido que está en el poder. Qué poco peso tiene para defender unos procedimientos como estos. Yo creo que es obvio que en este caso una comunidad autónoma, bien explicado, Santiago lo explicó perfectamente, no puede asumir un gasto que corresponde al Estado y luego encima, si está endeudada, ¿cómo va a sacar ese tipo de dinero? Es que con eso estamos vulnerando lo que son los presupuestos y las partidas necesarias para los ciudadanos aragoneses de cosas concretas como la educación, la sanidad, los servicios sociales, un montón de cuestiones que tenemos derecho a que sean soportadas con los presupuestos que tenemos. Entonces yo creo que aquí vuelve a haber otra vez, y yo creo que ya hace tiempo, una pregunta que circula en el ambiente. ¿Qué políticos aragoneses hay de peso? Vicente lo comentaba hace 2 o 3 viernes que vine por aquí. No hay una defensa de los derechos en este caso de plantear, así como ves otros presidentes de otras comunidades autónomas que las tienen ahí firmes y se ponen serios, en este caso yo creo que había que haberse mantenido firme y haber conseguido la presión. Si inicialmente ya cedes y te encargas tú y encima te endeudas, dentro de poco será doctrina de actos propios, como bien sabe Santiago, y ya será una cuestión que ya se habrá asumido. Pero y que estará siempre así. A lo mejor lo que está planteando es adelantar ese dinero y luego reclamar. No, María José, no, claramente. No, en este caso no, No van por ahí los tiros, María José. No, al revés, no, María José. Por ahí no van los tiros. Como el dinero que da el Estado es insuficiente, bueno, han hablado entre ellos. Entonces el Estado ha dicho, yo pongo tanto, pero hay que poner otro tanto. Y entonces Luisa Fernanda pues ha dado el paso al frente y ha dicho, venga, ya lo pongo yo. Pero también lo podría poner el Ayuntamiento de Boquiñeni. Por la misma, quizá con más motivo porque está el Estado Mayor de Soy, ¿no? Pero es que tampoco es competencia suya. Es decir, si sacar el barro de las casas, si indemnizar las cosechas perdidas, etcétera, es un daño efectivo, el Ayuntamiento de Boquiñeni, lo cito a Boquiñeni pues, por poner uno de los más afectados, no puede gastar dinero municipal en eso. Lo que tiene que hacer es reclamar al Estado. Y si además le ayuda a la comunidad autónoma pues a mayor abundamiento, evidentemente, un apoyo político para que el Estado sea el que ponga dinero. Pero claro, aquí al final, en una economía aragonesa absolutamente maltrecha, donde ya no llegamos ni al objetivo de déficit, ni al de deuda, ni al de pago a proveedores, ni a nada, encima nos vamos a gastar 23 millones de pesetas que tenía que pagar, de euros. De euros que tenía que pagar el Estado. Pero fíjate, y sobre yo me todo, estoy acordando de la presa de Tous, que nunca al final llegó al Estado a pagar las indemnizaciones. No sé si os acordáis, pero... Porque judicialmente se declaró que no había responsabilidad patrimonial de la Administración. Claro, pero imagínate, a ver, si ahí no la había, ¿por qué la va a haber aquí? Pero daos se cuenta pronuncia que el último juez. No, Javier, sí que hay responsabilidad patrimonial clarísima, hasta el punto de que el Estado no ha hecho falta que se lo pidieran. Ha abierto oficinas de información y dice, vayan ustedes presentando reclamaciones porque reconocemos nuestra responsabilidad de entrada, todos los daños, que es la manera, también de ponerse la venida antes que la herida. Es decir, antes de que me la exijan, y me la exijan toda la que tengo, voy a ver la que necesitan. Voy a ir pagando por adelantado. Pero claro, como no llego o no quiero, oye Luisa, ¿no te importará poner 23 millones de euros de los que te sobran? Y dice, no, bien, vale, ya los pongo. Son 23 Esto es así. Y le cuesta más. Son 23 millones de euros que va a pagar bueno, vamos a pagar todos nuestros. No, que es más de 23 millones. 23 millones es el fondo de contingencia. Perdón.
Pero necesitamos más dinero que esa cantidad. Todo el dinero que pidamos en este momento lo va a tener que hacer, se va a tener que hacer cargo todos los ciudadanos que estemos en la siguiente legislatura. Pues sí, yo creo que este tipo de en la siguiente generación, Javier, lamentablemente. La siguiente generación. Es que ese es el drama, es que estamos hablando. Yo creo que son decisiones a final de una legislatura muy comprometidas. Sí. Y al principio, Javier, es una cuestión de sentido común. Plántate delante de quien, vamos quien es el al lío responsable político. y exige el cumplimiento de los derechos. Dejamos el río. Yo hago una propuesta. Que le pregunten primero a la Cámara de Cuentas aragonesa si estos 23 millones más los que quieren pedir es legítimo, o sea, es lícito o no que se gasten en esto. No esperemos a que luego en el 2015 la Cámara de Cuentas analice los gastos del 2015. Y que le pregunten primero, que en 5 minutos les contesta. Sí, o si no, que lo llamen de un viernes para el lunes, lo llaman a comparecer a las Cortes, Antonio Laguarta. Vale. O sea que... pues en el acto, y sin nadie a consultar ningún libro, Antonio Laguarta tiene toda la contabilidad y toda la economía que se tiene que tener en la cabeza, y les contesta en ese mismo momento. Vamos al lío político, en los 10 minutos que nos quedan. Vamos al barro con las botas. Exactamente. ¿Quién es el enemigo del PP? Porque da la impresión que últimamente es Ciutadans, como han dicho desde el PP, que no les gustaría, ¿verdad?, ser gobernados por un partido que se llama Ciutadans y por alguien que se llama Albert. Y ha pedido disculpas, ¿eh? Luego han pedido disculpas. disculpas. El delegado gobierno andaluz ha pedido disculpas. Efectivamente. Porque no se puede mezclar lo que tan español es un catalán como un manchego y un andaluz. Es que he oído yo, su madre es que, perdona que me cabré, pero es que eso es lo que hacen los independentistas. O sea, por la sangre tengo un pedigrí. Entonces, por favor, esa persona tendría que haber dimitido de su cargo público, inhabilitado para la política, porque no crea más que frentismo y crea una situación en la que se crea una guerra entre las Españas que no es real. Todos somos iguales, hayamos nacido en un sitio o en otro, y esa es la cuestión. Vamos a ver, contestando a tu pregunta, ¿quién es el Se lo están mayor poniendo enemigo? a huevo a Albert Rivera. ¿Quién es el mayor enemigo del Partido Popular? Yo te respondo con claridad. El mismo Partido Popular. Efectivamente. Pero ahora Podemos, ni Ciudadanos. El Burgo Arriola. Pero ahora me voy al mes de abril. Porque las elecciones andaluzas son el día 22 de marzo, con lo cual entonces ya la Cámara Andaluza se constituye, me imagino que ya es en abril, no dará tiempo a que sea marzo, quizá los últimos días, y luego hay que constituir gobierno ahí. Nadie va a tener una mayoría absoluta. Yo estoy convencido que el PSOE va a quedar por delante, después ya quedará el Partido Popular, luego estará Podemos y luego ya estará Ciudadanos, ¿no? En Andalucía por lo menos. Creo que puede ser una predicción. Eso es lo que seguramente va a ocurrir. Pero no se va a poder gobernar sin que al menos sean 2 o 3 partidos. Entonces me temo que en Andalucía, lo mismo que en su momento luego pasará en Aragón, y también lo tengo dicho, o repiten las elecciones autonómicas de una forma casi indefinida, o de lo contrario no van a tener otro remedio que aplicar el pacto que ya tienen, que es ¿Quién tiene un Partido Popular y PSOE. Pactar ya en Andalucía. ¿Tú crees que lo tienen ya? Vicente, me consta. Claro, lo que pasa es información, no es opinión. Es información. Sientan un precedente peligrosísimo de cara a las generales. Y tanto. Claro, porque entonces la gente, y ahí es donde los de Ciudadanos tenéis mucho a ganar, evidentemente. Porque claro, la gente que vota a PP dice, oiga, yo le voto a usted, presidente, para que no se alíe luego ni con el PSOE ni con Podemos. Con los demás, bueno, Podemos ya se da por hecho, ya se da lo por iremos sabido, viendo. pero con el PSOE. Y claro, la gente que vota al PSOE dice, bueno, Podemos es posible que se lo acepte, con los demás ya iremos hablando, pero de luego con el PP jamás. Pero claro, pues que en Andalucía se van a encontrar con un escenario, con una auténtica cámara partida en cuatro pedazos prácticamente iguales. Pero qué miedo hay a gobernar la lista más votada. Efectivamente. Y cada vez teniendo que hablar las cosas. Claro, es que aquí queremos gobernar, pactar para gestionar. Claro, no. Y pactos de gobernar todo el con quién, no. gobierno, Gobernar para qué. Y habrá cosas en las que se esté de acuerdo y cosas en las que esté de acuerdo. Se ha perdido eso. Y pactos puntuales. Vamos a pensar en una comunidad de propietarios. Claro, en una comunidad de propietarios de un inmueble. En una comunidad de propietarios de un inmueble, cada vez que hay un problema se somete a votación y se habla. Hay unos vecinos que quieren cerrar una parte, hay otros que quieren poner la parabólica, y se habla y se comenta que cuesta mucho. Bueno, pero es que se vive en común. Pero es que la vieja política le voy a gobernar para... No, gobernar con quién, no gobernar para qué, y cada caso concreto, que gobierne la lista más votada. Que para eso la han votado los ciudadanos. Respondiendo a la pregunta de Vicente, ya lo decía Churchill, ¿no? Cuando le preguntaba a un parlamentario más joven, ¿los de enfrente son los enemigos? Dice, no, son los adversarios. Los enemigos están aquí sentados en el mismo banco que tú. Yo creo que el PP lo tiene que tener claro.
Yo creo que debe haber tensión porque pocos apoyos tiene. Yo creo que debiera hacerlo desde un punto de vista muy pragmático, porque tiene clarísimo cuáles son sus apoyos en el caso en el que los necesite o cuando los necesite. Y también tiene muy claro lo que estábamos hablando ahora, que nos enfrentamos hacia unos años en los que vamos a ir a un tipo de gobierno mucho más a la italiana, con legislaturas cortas y con... O a la belga. O a la belga. O a la belga. Espero que sea la italiana. Sí, espero que sea la italiana y no la belga. Pactos puntuales y un gobierno en el que pues en 2 años y medio pues empiece a pensar que no se puede, que tiene que hacer otra cosa y cambiar. Pero yo creo que vamos hacia allí y si no trabajan para llegar hacia allí y para preparar el camino, pues yo creo que es que entonces algo falla. ¿Por qué se hacen políticas frentistas? Política frente a alguien. ¿Por qué hay 2 personas que están sentados uno frente al otro, rojos y azules? Es que vamos a hacer políticas para los ciudadanos y en unos casos coincidiremos y en otros no. Lo que no se puede es ya etiquetar a todo el mundo y ya dividir la sociedad entre unos y otros, porque no generamos más que atrás lo mismo. Fíjate el ejemplo de Bélgica. Muy español eso. Pero vamos a... Pues estamos en un país que tiene que llegar a la modernidad. Hace falta un cambio, pero un cambio sensato. Hace falta que tiremos para adelante y hagamos una nueva vía. Yo creo que eso es lo que hay que evitar. Lo de Bélgica que comentaba Vicente, es que claro, no me hables ahí de entre la comunidad valona y la comunidad flamenca, es que había un empate. Entonces era imposible ponerse de acuerdo. En este caso concreto, ¿no? Y funcionó bien. Pues precisamente tuvo menores pérdidas porque no aplicó política de austeridad, porque no había político para aplicarla. La política de enemigos. Lo que dice María José. De pactos, a ver, claro. ¿qué pasa? Que vamos a hablar de cosas concretas. 2 enemigos gobernando a la par quiere decir que el uno tiene que estar fastidiando. fastidiando. Sí, Es decir, efectivamente. No dejando avanzar, porque claro, si hacen un pacto, no le interesa al PSOE que el PP saque más proyectos favorables, ni al PP que lo saque. Pero el PSOE, qué enemigos. Porque como hasta ahora ¿Qué han enemigos? estado a la gresca y no han buscado para nada el servicio público al ciudadano, sino el propio beneficio de partido, pues entonces una política de pactos. Y más en Andalucía, que en Andalucía la política y el voto en Andalucía es un voto comprado, porque en Andalucía se vive de las subvenciones, no nos olvidemos. Eso es un régimen, efectivamente. Eso es una presunción muy general, María José. Perdona. Eso, pero habrá casos y casos. Si me permitís, casos y casos. eso lo resolverán simplemente repartiendo territorios. Es decir, en Andalucía tienes el protagonismo tú y yo te apoyo. En Extremadura estamos justo al revés. En Aragón ya veremos, etcétera y demás. No. Demasiado educado para lo que estamos acostumbrados es muy a ver. pragmático para ellos, porque ahora enlazo con la siguiente reflexión. Lamento discrepar, pero es lógico. Discrepa, Santiago. Somos los dos abogados y estamos para esto, ¿no? Y vivimos de esto. Has puesto un buen ejemplo, aparentemente, que es el de la comunidad de propietarios. Yo te digo, me sirve la comunidad de propietarios y me sirve una cooperativa agrícola. Hay un problema, hay unos presupuestos, hay unos ingresos, hay unos gastos, no sé qué. Sentémonos y a ver cómo solucionamos esto. Y efectivamente lo hacen. Pero claro, hay una diferencia fundamental entre una comunidad de propietarios reunida en el patio del inmueble y las Cortes de Aragón o el Congreso de los Diputados. Pero por falta de costumbre. No, perdóname. Por falta de costumbre. No porque no se debe hacer así. Los intereses de los vecinos son directos de ellos y entonces evidentemente están tratando de su propio dinero, de sus propias cuotas de comunidad y de sus propios gastos y de una convivencia entre ellos. Mientras que cuando tienes un sistema representativo, lógicamente, como es el de las cámaras, tanto sean nacionales pero como no dejas de representar a los propietarios. Entonces, sí, pero es que al final, en la práctica, ¿a quién se están representando? A ellos mismos. Ese es el problema de fondo. Y a sus Claro. hijos. Eso es lo que quiero poner de manifiesto. Ahí te doy la razón, y no discrepo, ahí te doy la razón. En este momento, ¿qué le interesa a cada uno? Claro. Llevarse bien con el jefe del partido correspondiente para que lo lleve en listas y en sitios de salida dentro de las previsiones tan neblinosas. Pero esa es la que hay en este política momento. tradicional que venimos a cambiar. Y de ahí el franquismo. Los únicos, a ver, aquí se habla de enemigos, los enemigos son el paro y la corrupción. Pero tendría que ser de todos los partidos políticos y sacar las cosas para que la gestión pública y todo se hiciese eficientemente y en beneficio de todos y con criterio de solidaridad en aquellos casos en los que fuese necesario. Eso es lo primero. Tiene razón Santiago. El problema es que por no llevar a todos al Congreso porque no cabemos, se nos lleva representados. ¿Y qué ocurre? Que en vez de representar el voto que tienes,
el voto ciudadano que tienes para gestionar las cosas, lo haces en temas de intereses partidistas y luego con este frentismo de tú más y tú menos. Claro. Eso es lo que hay que cambiar. Yo abogo por ese cambio, claro. Javier, En otros sitios. Miremos las sociedades nórdicas y miremos países más avanzados. Veamos Alemania. Alemania, el ministro de Hacienda es socialdemócrata y el ministro de Economía es de la CDU. Yo cuando veo a Schäuble hablando con su ministro de Hacienda, se me cae la cara de envidia. O sea, me muero de envidia porque digo, fíjate, De Alemania... sana envidia. de sana imagínate envidia, la situación aquí. Vamos a cambiar la Todavía política inimaginable. tradicional y concepto de España. Oye, y vamos comentadme a- en un minuto, a ser modernos. en un minuto, Consejo de Ministros, modificaciones de la ley de enjuiciamiento criminal, se mucho ahora. cambia el concepto, el vocablo de imputado por investigado. Miro más a Santiago y a José Ramón. Bueno, vamos a ver, lo primero que hay que Es lo recordar que va a dar los titulares, a los ¿eh? ciudadanos que en este país, que a veces es literalmente de pandereta, cuando se aprobó la ley de enjuiciamiento criminal, que en este momento tenemos en vigor, con modificaciones y parches y títulos enteros que han desaparecido y cosas así y tal, pero esto estamos hablando de finales del siglo XIX. Y se le llamó, si recuerdas, Código de Verano, porque era para que estuviera en vigor unos meses hasta poder hacer una... No, estamos hablando de... El código duró Esto ya no lo he conocido yo, Santiago. de bastante más de un siglo. Esto, el largo y cálido verano. a nosotros nos lo explicaron, por lo Sí, menos en mi promoción. Se le llamó Código de Abrevia Verano. Santiago que... Porque que era despedimos. simplemente para unos meses hasta Abrevia. poder hacer una ley como Dios manda, ¿no? Bueno, cosa que en este momento ahora ya no es una modificación. Ahora lo que quiere hacer es una ley entera. Sí. Y celebro y alabo el gusto de quien haya propuesto que desaparezca esta palabreja Imputado tan por horrible y investigado. tan difícil de explicar a los clientes, de la de imputado por la de investigado, que además me parece mucho más correcta. La realidad de hoy mismo, los políticos cambian una ley porque no les gusta esa palabra que se les aplica a ellos. Es que ese es el criterio. Es que no hay un cambio legislativo para mejorar una cuestión porque hay un problema que hay que mejorar. No, señor. Sino que son los políticos para poder capear el tema que tienen encima, lo están cambiando. Yo creo Los que sí. políticos. Es que ahora llevan Es fulano de tal, impresionante. guión, Es imputado. impresionante. Pues a Una partir de modificación ahora de la ley de enjuiciamiento criminal se investigará. por lo que hay. Investigado. Y a las yo creo que señoras está aún claro les en cae este país lo que peor, está ¿no? pasando. Es Nos verdad, vamos. Porque imputada suena mucho peor. Es que imputado aún suena peor, sí. Gracias a todos por estar con nosotros. Gracias a ustedes por su atención. Volvemos el lunes aquí en Aragón Opina. Adiós.